la plantita de la cizaña y del trigo, no hay una gran diferencia. Si se ve la plantita en el proceso de crecimiento, se ven iguales, prácticamente iguales, y no se puede distinguir. Pero en tanto que van creciendo una de esas plantas produce un fruto, trigo, pero la otra planta con la raíz empieza a ahogar, empieza a estrangular la raíz del trigo, y por eso es tan dañina la cizaña, porque empieza a afectar, empieza a buscar estorbar el crecimiento del trigo. Ahora, piensa por un momento esto. Si solamente hay dos clases de semilla, de acuerdo a la palabra de Dios, si solamente hay dos que plantan esa semilla, y uno es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, y otro es el diablo, ¿de quién eres hijo? ¿Eres hijo del reino o eres hijo del maligno? Porque eso dice la palabra de Dios en el versículo 38, que nada más hay hijos del reino y hay hijos del maligno. No habla de otros hijos, es nada más o hijos del reino o hijos del maligno. ¿Qué clase de semilla eres? Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 13 verso 5: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a ustedes mismos. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a ustedes mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba? A menos que en verdad no pasen la prueba. Te digo algo, amada familia, si tú y yo no nos vemos incapaces, reprobados, pecadores delante de Dios, no podemos pasar la prueba. La única manera de pasar la prueba delante de Dios es ver nuestra total imposibilidad, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, bástate mi gracia, porque mi poder, dijo nuestro Señor Jesús, se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amada familia, necesitamos examinarnos constantemente a nosotros mismos. Necesitamos examinar nuestras veredas para ver si estamos realmente caminando en el camino angosto. Necesitamos ver qué rumbo llevamos, porque nuestra carne nos va por tendencia natural a llevar lejos de la senda estrecha. Nuestra carne nos va a tener tendencia natural a llevar lejos del camino del Señor. ¿Y qué prefieres? Tú mismo estarte examinando continuamente para poder enderezar tus pasos, o que la amorosa disciplina de tu Padre Celestial, como dice Hebreos 12, sea derramada sobre tu vida y con azotes por el gran amor con que te ama nuevamente te lleve al camino estrecho. ¿Qué preferimos? Y por eso Pablo dice: examínense si están en la fe. Tienen que estar reprobados para que Cristo realmente sea el Señor. Es una lucha continua. Nosotros queremos tomar otra vez gobierno de nuestras vidas. Nosotros queremos tomar las mejores decisiones y somos unos insensatos.
hablo por mí mismo. Somos insensatos o soy insensato. ¿Por qué? Pablo mismo lo dijo en Romanos 7. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y hallo entonces que el mal se encuentra dentro de mí. Pablo reconoció esto. ¿Lo reconoces en tu propia vida? La única manera de reconocerlo es siendo un hijo del reino, siendo una buena semilla, siendo trigo y no cizaña, siendo hijo de Dios y no del diablo. Es la única manera de reconocerlo. ¿Qué clase de semilla eres? ¿Quién es tu Padre? ¿A quién estás sometiendo tu vida? Son preguntas que continuamente tenemos que hacernos a lo largo de nuestro caminar en este mundo de aflicción y en este peregrinaje que tenemos, en donde los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida van a estar queriendo que nos anclemos en el amor por este mundo y por las cosas del mundo. Pero Colosenses 3 nos dice que si somos hijos de Dios, busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Qué clase de semilla eres? ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre? ¿Eres hijo del reino o eres hijo del maligno? Lo segundo que debemos de preguntarnos es qué clase de fruto estamos produciendo. ¿Qué estoy produciendo? O sea, el fruto de mi vida, el fruto de mi caminar como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, ¿glorifica verdaderamente a Dios? ¿Realmente es glorificado el nombre de Dios? No te estoy diciendo que te apapachen y te digan, qué hermoso mensaje, qué gran enseñanza, oh, qué tremendo siervo eres. No te estoy diciendo eso. No, te estoy diciendo simplemente, si la persona a tu espalda puede decir, de veras, gracias a Dios por esa palabra, porque yo la necesitaba. No necesitas decírtelo, no necesitas apapachos. El único que necesita escucharlo se llama Dios y que pueda oír realmente, gracias a Dios por la vida de mi hermano, por el mensaje que Dios le dio, porque hoy lo necesitaba. Es realmente el fruto que tu vida está produciendo, glorifica a Dios. En Gálatas 5, versículo 19, nos habla la palabra de Dios acerca de fruto. Y aquí estamos viendo en esta parábola del trigo y la cizaña que el fruto es trigo, pero en Gálatas capítulo 5, 19 vemos esto. Gálatas 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne, en otras palabras, el fruto de tu carnalidad y de mi carnalidad son evidentes. ¿Cuáles son estos? Frutos de la carne, obras de la carne: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales les advierto, dice el apóstol Pablo, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu, los hijos del reino, no los hijos del maligno. ¿Qué es lo que se ve en ellos?
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Voluntariamente hacemos morir lo terrenal en nosotros, voluntariamente, intencionalmente. No es algo que Dios haga por nosotros. Dios no te va a quitar tu carnalidad. Tú necesitas, por el poder del Espíritu Santo que te ha sido confiado, matar tu insensatez, tu carnalidad, todas las obras de la carne, para que no se vuelvan una práctica en tu vida. En Juan capítulo 15 nos habla nuestro Señor Jesús, y respecto a estas obras de la carne o este fruto, también en Juan 15 nos está diciendo algo importante en el versículo 1 y en el versículo 2. Juan 15, versículo 1 y 2, dice la palabra de nuestro Dios, hablando nuestro Señor Jesús esto: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, todo aquel que se dice ser mi hijo, todo aquel que no da fruto, mi Padre ¿qué? Lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Se fijan? Nada más están los que dan fruto, la buena semilla, y los que no dan fruto. Y los que no dan fruto, dice aquí, mi Padre los quita. Mi Padre los quita. En el versículo 5 al versículo 8 dice, continúa nuestro Señor Jesús: yo soy la vid, ustedes son las ramas, los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben, dando mucho fruto, prueben una cosa: que son míos, que son mis discípulos, hijos del reino. Versículo 16: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. ¿Se fijan? Porque un siervo de Dios, un hijo de Dios, un hijo del reino, no va a pedir a Dios para sus propios deleites, no va a pedir a Dios cosas que sean contrarias a la clara enseñanza de la palabra de Dios. Un hijo de Dios, lo primero que le va a decir a Dios es: hágase tu voluntad y no la mía. No tenemos que declarar, no tenemos que decretar, no tenemos que ordenarle a Dios que haga las cosas conforme nosotros queremos.
Porque nuestro anhelo es que nuestro Padre se deleite en el servicio de aquellos que fuimos sacados de las tinieblas y puestos en el reino de luz. Ese es nuestro anhelo, que nuestro Padre sea glorificado verdaderamente en nosotros y a través del fruto que pueda Él producir con nuestras vidas. No somos nosotros, sino es Él el centro del universo. No somos nada, sin Él nada podemos hacer. Y se necesita que sus palabras permanezcan en nosotros, porque el mundo implanta también su pensamiento en nosotros. Bendito el Señor que nos ha dado su Espíritu Santo para no hacer lo que queremos hacer. ¿Qué clase de fruto estás produciendo? ¿Tu fruto glorifica a Dios o ridiculiza el nombre de Dios? La gente es echada fuera de la intención de conocer a Dios por tu vida. Eres piedra de tropiezo. Tu testimonio como cristiano deja verdaderamente que desear. Y eres un tropiezo para la gente que no conoce a Cristo. Y menos le importaría conocer a Cristo conociendo que los cristianos son como tú. ¿Es así esto? ¿O verdaderamente la gente puede ver trigo en ti? Puede haber pan. El trigo es pan. De ahí sale el pan de vida. Tú y yo venimos a traer a un mundo hambriento la palabra de Dios, pan de vida. Tu vida, tu fruto, ahoga o exalta el nombre de Cristo. ¿Eres trigo o eres cizaña? Particularmente aquí la cizaña habla de dos tipos de personas: los que son piedra de tropiezo y los que hacen ¿qué? Iniquidad. Pueden tener el pecado escondido, pueden manifestar el pecado en secreto, pero el asunto es que los ojos del Señor están sobre los que le temen y el favor de Dios está para los que temen a su nombre. ¿Qué clase de fruto estás produciendo? El tercer aspecto que vemos aquí en esta parábola es que va a ocurrir un final. Y en ese final, como dice aquí en el versículo 29, en el 28, en Mateo 13, 28, Jesús dice: un enemigo ha hecho esto, ha puesto la mala semilla. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Vendrá el fin de los tiempos, el día del juicio, como dijo nuestro hermano Morris, el día de la siega. Y al tiempo de la siega, dice el Señor Jesús en el 30, diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Al trigo recójanlo en mi granero. En el versículo 41, dando la explicación, nuestro Señor Jesús dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Allí será el llanto y crujir de dientes. En segunda de Tesalonicenses tenemos exactamente la misma imagen.
En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 6, después de todo, dice la palabra de Dios: es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen. Recuerda que te dije que la cizaña, la raíz de la cizaña ahoga, presiona, estorba el crecimiento del trigo. Es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y darles alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. A los que no conocen a Dios y a los que no obedecen. Los que no obedecen son piedra de tropiezo porque conocen la palabra, pero no la practican. Por lo tanto, son hacedores de iniquidad. Está hablando lo mismo que acabamos de ver en Mateo 13. Los que no conocen de Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos, versículo 9, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. ¿Qué clase de futuro tendrás? ¿Qué clase de futuro tendrás? ¿Serás recogido en el reino del Señor? ¿O serás echado al horno por toda la eternidad? Solamente hay dos futuros. Nada más hay dos futuros: echado al horno con el sufrimiento eterno, o en la paz y en el reino de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. ¿Cuál es tu futuro? ¿Resplandecerás en el reino o estarás con un llanto y crujir de dientes por toda la eternidad? ¿Cómo estarás, amada familia? ¿Cómo estarás, amado hermano, amada hermana? ¿Cómo estarás? Dice la palabra en Mateo 13, en el versículo 43, después de hablar de la cizaña que es arrojada al horno de fuego. El infierno es una realidad. El infierno es una realidad. Estaba oyendo esta semana las estadísticas, las últimas estadísticas en Estados Unidos de los matrimonios cristianos. 7 de cada 10 matrimonios cristianos terminan divorciándose. 7 de cada 10 matrimonios cristianos terminan divorciándose. ¿Qué está diciéndonos esto? 7 de cada 10. ¿Qué está diciéndonos esto, familia? Por favor. Hay una sola cosa que nos está diciendo: que estos 7 de cada 10 matrimonios que se dicen cristianos no son cristianos. No son cristianos. Y por eso tenemos esas estadísticas. Ahora, ¿tú crees que esto no va a ser piedra de tropiezo para el mundo? Que tiene en Estados Unidos 6 de cada 10 se divorcian. Ya superamos, por lo menos los americanos superaron ya. 6 de 10 se divorcian y los cristianos 7 de 10 ganaron. ¿Cristianos? ¿Trigo o cizaña? ¿Hijos del reino o hijos del maligno? O sea, ¿quién es el que los compró? ¿Quién es el que los salvó?
¿Quién es el que arrancó su corazón de piedra y les puso un corazón de carne? ¿Quién? Es el Señor. No nos engañemos. No nos engañemos. Nosotros no vamos a engañar a Dios. Nuestros pensamientos están delante de sus ojos. Él conoce lo más negro de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos antes de que salgan disfrazados con palabras halagadoras. Qué terribles palabras cuando el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué terribles palabras, porque estas palabras serán vistas en el día del juicio. Amada familia, debemos temer y temblar delante de esto. Es una realidad. Del versículo 47 al 50 en Mateo 13 también inmediatamente nos da otra parábola que tiene exactamente que ver con lo que acabamos de leer ahorita. En el 47 dice: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Así es el reino de los cielos. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canasta, pero echaron fuera los peces malos. Así será. Lo dice nuestro Señor Jesús: así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Dijo nuestro Señor Jesús: ¿han entendido todas estas cosas? Y dijeron sus discípulos: sí. Mi pregunta en esta tarde es: ¿has entendido, amado hermana, todas estas cosas? Y ruego a Dios que tu respuesta sea sí. Te digo algo, hermana familia: yo no escojo, yo no digo voy a hablar y deshacer. Yo soy el primero, amada familia, que tengo que reconocer día con día delante de mi Señor que soy un pecador, salvo por gracia. Mi ruego diariamente desde que amanece es que se haga la voluntad de mí y que yo sea totalmente sujeto en todas las áreas de mi vida, mis pensamientos, mis acciones y mis palabras. Pero te digo una cosa: Dios es el único que me puede juzgar, pero me ha dado una conciencia delante de la cual tengo que verme si tengo una limpia conciencia o si no. Y lo que estoy hablando, amada familia, es con limpia conciencia delante de aquel que me lavó con su sangre. Y ruego a Dios, créemelo, ruego a Dios cada vez que vengo y me presento, primeramente delante de su presencia y luego delante de ti, ruego a Dios que Dios nos salve. Ruego a Dios que Dios nos salve. No es mi intención